tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. 20 puntualísimamente. La Dirección de Meteorología se actualizó su página, digo bien, hace 4 minutos. Y tenemos ahora 13,8, o sea, 14 grados en sensación y temperatura. Esto está convergiendo. Va a bajar un grado más, nomás dice, hasta 13 grados. Y vientos ya variables luego del sur. Mañana supuestamente va a ser el día más cálido de la semana, con 26 y 13. Fresco a cálido, vientos variables luego del sur. Después entra otra vez lluvia con tormentas eléctricas, descenso de la temperatura el viernes. Esto sigue así. El domingo ya alcanzamos 30 grados. Así que diría yo que el sábado a mediodía se despide este fresco y vuelve una temperatura más bien cálida. No sé cuánto va a durar, ¿verdad? Pero yo te diría que a partir del sábado a mediodía en adelante, por lo menos lo que está pronosticado es temperaturas cálidas. Antes de darle la bienvenida a nuestro primer invitado, quiero recordarte las oportunidades que están a tu disposición. Tu Mazda BT50 en el Grupo Garden. Cuota de 399, mira lo que es este vehículo. Mira. Bueno. O al contado 36.990. Estos precios, ya sabes, en el Grupo Garden siempre incluyen transferencia, seguro por 1 año y 5 años de garantía. Vos, la financiación, si querés hacerla dentro del Grupo Garden para no tener estrés, es adentro del Grupo Garden sin problema. Esta camionetaza, estimado mío, está hecha para todo, la Mazda BT50. El Banco Atlas está trabajando para proveerte de préstamos de consumo. Para concretar lo que vos tenés en la cabeza ahora mismo o necesidad, o necesitas ahora mismo, y tu flujo financiero no te da para tenerlo ahora mismo. Entonces, si querés hacer el viaje que necesitas o la renovación o el evento especial, el Banco Atlas te lo provee a 29.000 por millón. Podés solicitar este crédito a www.bancoatlas.com.py o al WhatsApp 0973-217-510. Martes, día Itaú en Punto Farma. Con tu QR de crédito, 35% de descuento en lo que compre y en medicamentos 30%. Por supuesto que con tu tarjeta física también, no hay ningún problema. Porque puedes aplicar los puntos, ¿verdad? Esto es en todos los canales de venta de Punto Farma. Las sucursales, la web, la app y por supuesto 6161-000, el delivery más famoso del país. Britim está a tu disposición para traslado de caudales, no sea el negocio que vos tengas, ¿verdad? Restaurante, importadora, distribuidora, lo que tengas, 15 años de experiencia en el mercado. Y Britim está en todo nuestro país, Asunción, Ciudad del Este, Oviedo, Encarnación del Chaco. Acordate que las bóvedas de Britim no se abren desde Paraguay. ¿Está el presidente? Bueno, Nelson Mendoza, ¿cómo andás? Gracias por estar con nosotros. Hola Albert, buenas noches para vos y para tu distinguida audiencia a las órdenes. Muchísimas gracias. Esta mañana tuvimos una interesantísima conversación con Rubén Aguilar, también de tu departamento, de tu oficina, Nelson, y yo me quedé preocupado con 2 cosas que me gustaría poder profundizar un poquito contigo. Te pido disculpas por repetir tema, digamos, pero quiero empezar por ahí. La razón de la conversación de esta mañana en principio fue el tema de las frecuencias de Avianca, pero derivó en la cuestión que quiero preguntarte y es, DINAC no tiene ningún mecanismo de defensa del consumidor, si me permitís la expresión, Nelson, porque acá da igual que te digan low cost o no low cost y el servicio es low cost. Te lo pregunto específicamente por Avianca, pero no solo por Avianca. Sí. Bueno, las empresas que solicitaron o que operaron o que solicitaron operar bajo la
la modalidad de low cost en el Paraguay en forma directa y efectiva fueron en su momento JetSmart, que es un caso que sigue y que sigue muy bien, y la otra fue Flybondi, ¿verdad? Flybondi. Para hacer un poquitito de un análisis rápido y que se entienda, ¿verdad? El low cost es como desmembrar los costos, ¿verdad? Como desintegrar los costos. Entonces vos compras un pasaje que te puede tocar cualquier asiento, y a partir de ahí empieza. Si vos querés que el check-in te lo hagan en el counter, vale $20 más. Si vos querés que la valija tenga, qué sé yo, 2 valijas que tenga 40 kilos, vale $50 más. Si querés el asiento de la fila, vale $60 más. Si querés la comida, y así sucesivamente. Y las empresas, las dos únicas empresas que oficialmente han solicitado esa modalidad en el Paraguay son JetSmart y Flybondi, que en la actualidad no está operando, ¿verdad? Gol lo hacía en el Brasil, no quiero emitir una apreciación. Gol lo hacía en el Brasil, no sé si sigue operando bajo esa modalidad en el Brasil. No hacía en el Paraguay, no hacía Gol Paraguay, no sé si me explico, ¿verdad? Sí, el problema para mí está, Nelson, en que yo no quiero embromarle a ninguna marca, y esta mañana cuando estábamos hablando con Rubén, yo dejé claro, Nelson, lo aclaro porque vos comprenderás que para nosotros también es un tema de anunciantes y compañía. Pero, Sí. o sea, la idea acá no es crucificarle a ninguna marca. Pero hay que decir algunas cosas porque de lo contrario pareciera que dejamos pasar los temas y no es así. Entonces, voy a tomar el caso de Avianca en particular, pero no es el único. O si querés Gol, o LATAM, o Aerolínea, el que vos me digas. Resulta que vos te subís en Asunción a un vuelo y JetSmart y Flybondi te dicen low cost somos nosotros, pero todas las otras operan como low cost en realidad. Gol, Aerolíneas, LATAM te ofrecen un vaso de agua y una galletita seca en el vuelo, y cada servicio, así como vos lo acabas de detallar, tiene valor, costo agregado. En consecuencia, a mi modo de ver, el consumidor debería recibir una atenta nota diciendo, miren señores, en Asunción el 100% de los vuelos es low cost. Y por tanto tomen sus recaudos, ¿verdad? Porque de lo contrario da la impresión de que acá nosotros tenemos vuelos normales y eso no es cierto. No hay vuelos normales. O sea, Air Europa, después para de contar. Sí, generalmente en todos, ya últimamente, Enrique, en todos los vuelos cortos, no solamente los que salen desde el Silvio Pettirossi, sino en los diferentes destinos, los vuelos que no tienen más de 2 horas y media, 3 horas, ya tienen ese servicio básico como adquirido, ¿verdad? Ya es la modalidad en la que se opera. Hay aerolíneas que todavía dan un diferencial, ¿verdad?, en cuanto a la alimentación y en cuanto a las bebidas, pero por lo general en cualquier otro vuelo que uno toma por decirte, de aerolíneas, por ejemplo, entre Buenos Aires y Posadas, o la semana pasada yo tomé de San Paulo a Foz de Iguazú, ¿verdad?, porque perdí la conexión a Asunción de LATAM, y también y era LATAM, ¿verdad?, y es la misma modalidad, Albert. Sí, se puede hacer una comunicación mucho más efectiva, y a través de las agencias, que nos ayudan un poco las agencias, y a través de todo el ecosistema aeronáutico, hacer una comunicación de qué incluye el ticket en su momento. Sí se puede hacerlo, no le veo el problema, ni tampoco veo el problema que tengan las aerolíneas, porque eso es algo que tarde o temprano, una vez que uno aborde la aeronave, va a ver cuál es la realidad del servicio, ¿verdad? Nelson, solamente para señalar un pequeño detalle con respecto a lo que acabas de contar. Yo también ahora acabo de hacer un vuelo Milán-Madrid y Roma-Madrid en Air Europa, y es un servicio low cost. Es más, con asiento igualito que el de Avianca, sin reclinación. Pero Air Europa es una línea low cost. Y está avisado. Porque vos podés tener la opción
de hacer un vuelo, digamos, con todo el equipamiento, si volás o en Lufthansa, o en Turkish, o en Air France, que no son empresas de low cost. O sea, a lo que yo quiero llegar, Nelson, con esta quisquillosidad de servicios, si me permitís, es que lamentablemente por alguna razón que yo no conozco, Asunción fue elegida para degradar todos los servicios, y la degradación de los servicios, aunque tiene una expansión mundial, eso que vos acabas de decir es cierto, no es cierto que sea en todas las aerolíneas. Entonces, yo lo que me pregunto es por qué La mayoría, dije, no en todas, en la mayoría. Sí, 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 por eso. Por eso yo te mencioné las marcas, porque o sea, Lufthansa, Turkish, Air France y compañía no trabajan con ese modelo, ¿verdad? Te cité 3 líneas europeas para no citarte Emirates, Sí. Ethiopian y compañía. Claro. En consecuencia, ¿por qué Asunción fue elegida para no tener ninguna empresa diferencial, excepto Air Europa, que hace, digamos, servicio completo en el catering completo en el vuelo, porque es un vuelo de 11 horas, 12? Pues esa nomás es mi preocupación. En el vuelo de la TAM a Lima también ahí está el servicio completo, de lo que yo viví últimamente. En el vuelo también bueno, ya eso ya saliendo de San Pablo. A ver, sí, pero básicamente entiendo la idea y entiendo tu inquietud, Enrique. Eso se puede ver, no le veo el problema en aclarar el tipo de servicio. Yo creo que el pasajero, cuando mayor información tiene y cuando mayor conocimiento tiene de lo que está adquiriendo, lo va a hacer el viaje mucho más llevadero, o sin mucho menos presión, o sin mucho menos contratiempos, a sabiendas del servicio que uno está contratando y tomando, ¿verdad? No le veo se podría hacerlo sin problema. Última sobre este tema, y a Bianca en particular. Yo te admito que en un vuelo de 1 hora y media, Nelson, querido amigo, vos digas, bueno, por razón de costo y porque las aerolíneas trabajamos con márgenes muy pequeños, yo meto más asiento y no hay reclinación en el respaldo. Pero el vuelo de Asunción-Bogotá es un vuelo de 5 horas. Y ahora nos dicen que vamos a tener una frecuencia diaria en el verano. Perfecto, nada que discutir. Bienvenido, hermano extranjero, y todo bien. Pero vas a seguir con tu avión sin asiento reclinable, pero para tu vuelo de 5 horas. Todavía no recibimos la comunicación en qué tipo de aeronave van a operar, pero el planteamiento es arrancar las operaciones del mes de octubre. Como vos decís, hoy en día son 3 veces por semana y otros son vuelos compartidos con otra aerolínea que opera desde acá. Y ahora van a pasar a ser 1 por día, ¿verdad? Mira, Enrique, nosotros cuando más opciones damos al pasajero es ahí donde uno puede hacer exactamente lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Puede ver y comparar el costo con el beneficio que va a recibir y puede tomar la opción que mejor le parezca. Lo ideal sería que todas las aerolíneas o todos los servicios que uno toma, saquemos el negocio aeronáutico, sean de altísima calidad o un bajo precio, ¿verdad? Pero a veces las condiciones, hay que entender que el combustible desde principio de año a esta parte subió casi en un 40 y pico %, afecta directamente, impacta sobre el ticket. Entonces esas modalidades son las que seguramente todavía hacen que puedan haber muchas opciones, ¿verdad? Para nosotros la decisión que tomó esta compañía no es menor, porque hoy en día hay escasez de aeronaves en todas partes, Enrique, y hay mucha demanda de otros puntos, de otras rutas y de otros países que también quieren sumar mayor conectividad. Por eso, la manera, siempre que la seguridad operacional esté garantizada, nosotros, cuando más ofertas podamos ofrecer al mercado como ente regulador y como ente normativo, no nos parece algo que vaya a afectar a la operativa o a la elección del pasajero, ¿verdad? Después, esto me lleva al segundo tema que hablamos también con Rubén esta mañana, pero tenía obviamente que referirse a tu autoridad para poder constatar algunas de las cuestiones que le preguntamos, ¿verdad? En consecuencia,
Nelson, la segunda cuestión es para Nair por el tema de seguridad. Pero acá yo quiero ir a otra cuestión, si me permitís. Resulta que Paranair estaba fungiendo de facto como línea de bandera con sus 3 aviones, con un modelo de negocios muy parecido al que había desarrollado originariamente el LAB, que trabajaba con 3 aviones para cubrir unos destinos que le permitieron fijar, digamos, presencia y garantizar un mínimo de conectividad. Porque en la época del LAB estábamos hablando de Asunción Río de Janeiro, Asunción Buenos Aires y no sé qué más, ¿verdad? Y Paranair, a la desaparición de línea de bandera nacional, ahora, ¿qué pasa? A Paranair se le caen 2 aviones, se le caen, digo, en el sentido de mantenimiento, están fuera de servicio, se queda con un solo avión, además muchísimas quejas por las prestaciones y nos quedamos nosotros sin la conectividad que prestaba la aerolínea. No sé qué va a pasar, yo leí esta mañana, y esa fue la razón de la llamada, Rubén, una declaración tuya justamente diciendo, señores, si ustedes no se ayornan, bueno, nosotros vamos a tener que tomar medidas más drásticas, ¿verdad? Y esto, a mi modo de ver, Nelson, implica incluso cerrar las licencias de la aerolínea, ¿verdad? Suspender el César. ¿Cómo? Suspender el César. Sí, Enrique, mira, lastimosamente el relato que haces grafica casi a la perfección la situación por la que está pasando esta aerolínea, ¿verdad? Nosotros desde DINAC siempre hemos apoyado no solamente a esta aerolínea, sino a todas las que deciden operar desde nuestro país para afuera, porque tenemos un déficit en cuanto a conectividad. Entonces sin desmilitar cualquier opción que aparezca para poder aumentar esa conectividad, siempre y cuando cumplan los estándares de seguridad operacional, nosotros permitimos y dejamos testear en el mercado. ¿Por qué? Porque aumenta esa posibilidad de que uno pueda desde nuestro país llegar a diferentes destinos. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con esta frecuencia diaria de esta aerolínea nueva con el vuelo a Bogotá en forma diaria, ¿verdad? Y en esa misma línea, Paranair, nosotros tuvimos varias reuniones, pero llegó un momento donde las denuncias y los llamados aislados y las protestas dejaron de ser una queja para pasar a ser una denuncia formal. Entonces, como autoridad normativa, tuvimos que tomar algunas acciones. Desde el punto de vista de operador de aeropuerto, ya tomamos las acciones comerciales legales pertinentes. Iniciamos una demanda por cobro de efectivo, ¿verdad? Y desde el punto de vista de operador, porque la DINAC, vos sabes bien que cumple 2 funciones, la de operador de aeropuertos y la de ente normativo y regulador. Disculpame que haga estas aclaraciones para que más o menos la audiencia pueda entender la doble función que nosotros cumplimos desde la Dirección de Aeronáutica Civil. Desde el punto de vista de ente normativo, sí convocamos a los directivos y se hizo un análisis de que con la capacidad que hoy tiene de aeronave, no podía seguir emitiendo la cantidad de tickets o de rutas de las que estaba ofertando. No sé si se entiende la aclaración, Enrique. O sea, estaban vendiendo tickets de ruta que no podían satisfacer. Y claro, no lo hicieron adrede, pero cuando esos aviones deben parar por motivos técnicos que nosotros valoramos muchísimo que así sea, porque como te digo, primero lo que se prioriza y lo que se tiene siempre como norte es la seguridad operacional. Ellos automáticamente, con la disponibilidad de aeronaves y de capacidad que tenían, deberían haber bajado esa oferta o esa emisión de ticket a futuro con la capacidad instalada para el tiempo que va a recurrir, poner otra vez a punto esas aeronaves y poner en línea de vuelo las 3 unidades que ellos, o las 3 aeronaves que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, esas 2 intervenciones fueron, como te dije, la primera, una vez que recibimos las quejas, no fueron aisladas, fue la SEDECO, la ministra Irún nos llamó y nos hizo unas cuantas consultas. También la asociación esta que aglutina todas las casas de ventas de
de ticket y de pasaje y de paquetes aéreos. No recuerdo el nombre de la asociación, pidieron una reunión, fueron al aeropuerto, nos expresaron su preocupación porque ellos también estaban quedando, digamos, en el medio de una operación frente a los pasajeros y frente a los clientes que tenían como operador mayorista, que a veces era todo un paquete dentro de la aerolínea. Y también, por otro lado, ya teníamos quejas directas de los pasajeros. Para ese efecto también, Enrique, quiero aclarar que hemos habilitado una página, una dirección en la página web de la DINAC donde el pasajero que tenga algún problema de esta índole y no tenga la solución, porque parte de la solución que dimos a esta empresa es llamarle a las personas que tienen esos tickets ya emitidos y brindarle una solución, o cambiándole de aerolínea, o cambiándole de ticket, o devolviéndole el costo del pasaje. Pero alguna solución tiene que recibir ese pasajero. De lo contrario, a nosotros nos va a obligar a intervenir ya en la parte, en un pedido de auditoría de la parte financiera de la compañía, y eso puede acarrear, como bien dijiste, en la anulación del CESA, del Certificado de Explotación de Servicios Aeronáuticos. Yo lamento mucho, vos sabés que nosotros estuvimos acá en este programa con Casola, con el gerente. Sí, nosotros también, Enrique, nosotros también, porque es de mucha utilidad. La gente me llama, ¿y ahora qué hacemos? Me dice, ¿qué hacemos con Montevideo? No tenemos, pero nosotros no tenemos otra, o sea, estamos con las manos atadas en este caso porque es nuestro trabajo, lastimosamente. No, pero es que yo estoy de acuerdo contigo, o sea, acá tenemos un problema. Si vos me permitís hacer un símil patético, ¿verdad? Pero tengo que hacerlo. Es como cuando vos entras a un supermercado o un negocio y ya vas viendo las estanterías vacías, ¿no? Y vas viendo que no se renuevan los productos. Y vos ya sabés que la empresa está entrando en un periodo de quiebra porque ya no pueden reponer stock, etcétera, etcétera. Y es una pena porque cada vez hay menos mantenimiento, menos limpieza, menos cosas. Entonces vos ya te das cuenta que el asunto no viene bien, ¿verdad? Eso es entrar en un supermercado, en una farmacia, en cualquier negocio. Bueno, la misma cosa, lastimosamente, en las aerolíneas. Y yo lo lamento por la conectividad, ¿verdad? Simplemente me pregunto si en el supuesto, que ojalá no ocurra, de que cesen las operaciones de Paranair, ¿qué hacemos? Porque no tenemos ninguna chance propia, digamos, de, por ejemplo, garantizar la ruta a Montevideo y rutas que eran para... La que más va a ser afectada, Enrique, es la ruta a Montevideo, definitivamente, ¿verdad? Y esa opción también, esa flexibilidad que tenía algunos horarios con Buenos Aires. Y Salta, Jujuy y compañía, que eran destinos... Y ese sector del norte que empezó a ser atendido, que si bien no llegó a sostenerse como una ruta y a posicionarse y a afianzarse como una ruta, es un destino que es una solución muy importante para todos los hermanos argentinos y los connacionales que trabajan, operan o viven en esa zona de la República Argentina, ¿verdad? Son cosas que ya escapan, ¿verdad?, a la decisión o a ver cómo explicar, escapan un poco ya a nuestras posibilidades, porque, como te digo, como órgano regulador y normativo, tenemos la obligación de ser celosos en este tipo de situaciones. Y si bien estamos dando todos los plazos que podemos hacerlo, estamos ya sobre un control, y creemos y esperemos que pueda subsanarse este problema momentáneo que tiene la empresa. Nosotros hemos recibido a un grupo nuevo de inversores que había adquirido parte de su paquete accionario. Nos reunimos con ellos, recibimos sus inquietudes, su nuevo plan de negocio, nos acercaron unas cuantas ideas que tenían. Mira, Enrique, nosotros anunciamos con bombo y platillo que para esta época teníamos que haber tenido el vuelo a Ciudad del Este y a Encarnación interno, ¿verdad? Pero ¿cómo nosotros vamos a habilitar ese vuelo si sabemos que vuelos que están ya vendidos no se están realizando? Seríamos ya cómplices de una irresponsabilidad, ¿verdad? Entonces, como órgano regulativo, te repito, no tenemos otra salida que aplicar estrictamente lo que dicen
lo que dice el contrato que tenemos y lo que dice la ley en este caso, ¿verdad? No, yo estoy de acuerdo contigo, Nelson. Cero, o sea, yo no, cero cuestionamiento. Esto es solamente para graficarle a la gente el tema. Y nuestras acciones de TAM no sirven para nada en el sentido de decirle de LATAM, decirle a LATAM, chicos, espera un momento, acá también tenemos que cubrir esta línea, Asunción Montevideo. Sí. Sabes que LATAM tiene un nuevo CEO en el Paraguay, un ejecutivo que vino del Perú, una persona extremadamente cordial, abierta, ágil. Y le decía, esta mañana tuvimos una reunión de casi hora y media con todo el estado de LATAM en el Paraguay y le decía que más que ese 4% que quedó que maneja la Procuraduría, realmente no es la DINAC la que maneja ese porcentaje accionario. Más que ese 4% que quedó en LATAM, nosotros lo que exigimos es una reciprocidad más afectiva hacia nuestra aeronáutica, ¿verdad? Porque en su momento cuando don Rolín, que fue el gran propulsor de todo esto, cuando TAM, Transporte Aéreo Marilia, que después fue Transporte Aéreo Mercosur, iniciaba estas operaciones, nosotros veíamos a TAM como la aerolínea que iba de nuevo a posicionarnos dentro del contexto regional y global, ¿verdad? Pero eso con los cambios de paquetes, como todo efecto de globalización que le atrapa a una compañía, fue guiándose por otros parámetros. Pero nosotros siempre apelamos, de días pasados estábamos también en la presidencia de la República y siempre apelamos a que TAM haga un estudio exhaustivo y amplíe un poco las rutas, sobre todo la ruta al norte, ¿verdad? A los Estados Unidos. Hemos tenido un par de reuniones con ellos y acá volvemos a lo mismo que estábamos hablando, Enrique, la falta de aeronaves. Ellos el año que viene, a mitad de año, recién recibirían las aeronaves como otras compañías, los Airbus 321, que serían las aeronaves, que calzan exactamente para no tener para tener un vuelo eficiente o una operación eficiente Paraguay, Asunción, Miami, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a esperar esos tiempos. Lastimosamente, a veces las coyunturas son las que hacen que nosotros podamos desarrollarnos rápidamente y a veces esas mismas coyunturas hacen que tengamos que estar estancados con un problema del vuelo directo a Estados Unidos que de verdad es una necesidad que no podemos satisfacer hasta hoy en día. Nomás para la gente que nos está escuchando, LATAM acaba de hacer un contrato, estimado amigo, por 130 aviones nuevos. Así que... algo nos debe tocar, ¿no? Espero que nos toque, porque que nos vayan a decir los tipos de los cuales nosotros somos dueños del 4%, no tenemos para ustedes nada. Esperamos un momento. Yo te puedo asegurar que eso va a ser así, porque como te dije, tienen un equipo, un directorio nuevo aquí en Asunción y estamos haciendo un trabajo coordinado, estamos teniendo reuniones periódicas. Ellos son una de las compañías que tienen más operaciones en nuestra estación aérea. Y la verdad que estamos haciendo un muy buen trabajo con ellos. Ojalá que esto pueda redituar en algo que a la población definitivamente le tiene ya hace rato aguardando, que es el vuelo a Estados Unidos. Un abrazo, Nelson. Gracias por tu tiempo y disculpa por la repetición un poco de las cosas con esta mañana. No, Albert, mira, lo agradecido a nosotros. Siempre digo, las posibilidades que nos den siempre de aclarar y de poder en un ambiente serio, responsable y profesional poder explicar las cuestiones que atañen a nuestra aeronáutica, para nosotros es siempre de mucho valor. Así que los agradecidos a nosotros. Un abrazo. Nelson Mendoza, presidente de DINAC. Antes de irnos a la pausa, quiero recordarte que hay ofertas para vos en el Grupo GAR, en la Nissan Kicks, en cuotas de $260 por mes, o al contado 23.490. Estos precios, por supuesto, como la mayoría en el Grupo GAR, incluyen transferencia, seguro por 1 año y 5 años de garantía. Si vos querés no estresarte buscando financiación y compañía del Grupo GAR, tenés la financiación adentro sin ningún problema. El 20 de septiembre, Mega Running de Punto Pharma, la Mega Running 2026, ahí te vamos a poner aquí un QR. Vos escaneas el QR y ya podés inscribirte así directo desde la pantalla o en www.eventrit.com.py. ¿Por qué? Ahora, y porque los cupos son limitados. Así que Comepar está proveyendo 200.000 almuerzos diarios a 650 escuelas
dando trabajo a 3.000 paraguayos en forma directa, 11.000 en forma indirecta en el marco del programa de almuerzo escolar. Bueno, Comerpar, estimado amigo, provee estos almuerzos con calidad. ¿Por qué? Y porque hace 13 años está en el negocio. Entonces, digamos, hay experiencia que se agrega para que la cosa vaya bien. En el tema de la inestabilidad climática, estimado amigo, siempre estamos expuestos a estornudos, congestión, malestar general, gripe, ¿verdad? Bueno, tu defensa es Cortagrip. Es un antigripal descongestivo analgésico pensado para acompañarte cuando te aparecen estos síntomas y ellos quieren hacer una disrupción de tu día y de tu actividad, ¿verdad? Esto de venta libre en farmacia. Si los síntomas persisten, por supuesto, consultas a tu médico. A la vuelta de los mensajes, vamos a ver si estamos con la ministra de Obras Públicas. Hacer algo que ahora mismo no puedes porque tu flujo de caja medio está cortina y hay que estirar un poco. Bueno, no te vayan a preocupar porque el Banco Atlas está para ayudarte. No sé, te voy a poner los ejemplos que tengo acá que me parece que son los típicos verdaderamente. Si te sale la necesidad de un viaje o requerís una renovación o hacer un evento, bueno, con un préstamo de Atlas podés hacerlo, un préstamo de consumo. 29.000 guaraníes por millón y esto es muy rápido. Puedes solicitarlo en www.bancoatlas.com.py o al WhatsApp 0973 217 510. Así que esto te soluciona el problema. Y la mega running de Punto Pharma es el 20 de septiembre. Ahí está el QR. Vos podés inscribirte en el QR que tenés aquí abajo, ahí mismo. A ver si podemos poner el QR, Diego. ¿Se puede? Ahí está. Ahí te podés escribir nomás. O si no, en www.eventrit.com.py porque los cupos son limitados, ¿verdad? Y vos ya sabés que esta mega running convocan a realmente muchísima gente. Esta mañana estuvimos hablando con Claudia Centurión y nos quedamos cortos de tiempo porque justo entró un poco antes del programa de Mabel y quedamos en que íbamos a volver a hablar. Y me dijo, vamos a coordinar y bueno. Claudia Centurión, gracias por estar con nosotros de vuelta hoy. Hola Enrique, ¿cómo estás? A toda la audiencia, un gusto saludarles. Gracias. Claudia, te molesta, o sea, la parte donde nos quedamos, pido disculpas a la gente que nos estuvo escuchando nuestra conversación de esta mañana. La parte donde nos quedamos y tuvimos que cortar porque se nos fue el programa, fue que vos empezaste a explicar que las modalidades por las cuales, cómo se hacen los contratos del Ministerio de Obras Públicas son especiales en el sentido que tienen unos requerimientos que derivan de la propia ingeniería. Y a mí me pareció, cuando estábamos despidiéndonos, bueno, que la idea era que ibas a justificar un poco estos presupuestos plurianuales. Te escucho atentamente para dar continuidad a nuestra conversación, por favor. Sí, no, bueno, a ver, hay que entender acá, si yo tengo una obra es que comienza en enero y termina en octubre, noviembre, diciembre de ese año, por lo general no voy a necesitar un presupuesto plurianual, porque mi obra comienza y termina en el mismo periodo. Cuando necesito un presupuesto plurianual, de hecho es un requisito para licitar que el Ministerio de Economía me dé un certificado de plurianualidad que garantice y registre que yo estoy iniciando un llamado a licitación de una obra que va a durar 2024, 2025, 2026, por ejemplo, ¿cierto? En nuestro caso tiene mucho que ver con el periodo de ejecución de la obra y a diferencia de otras instituciones, en el caso de la obra pública, por lo general, o sea, y es no es práctica nuestra poder adelantar certificados, porque lo nuestro está medible, se puede ir a verificar en terreno. Entonces, yo hoy arranco una obra, entrego el anticipo, el contratista comienza a hacer la parte del movimiento de suelo, el terraplén, y yo no le puedo certificar el asfalto en el año 1 cuando en su cronograma de obra está en el año 2 y de hecho no tiene condiciones de efectuar el componente de asfalto, adelantar ese rubro. Para poner un ejemplo de una casa,
yo comienzo, hago la fundación de la casa, yo no puedo certificar el techo cuando todavía no hice el piso, la pared y llegar al nivel de techo, ¿verdad? Entonces, en el caso de obras públicas, este tema de la plurianualidad no es un problema para nosotros, no fue un tema para nosotros, porque se dan instituciones que reciben algún bien, ¿verdad? O un servicio y que adelantan lo que tenían que comprar. En 3 años se termina consumiendo en uno, ¿verdad? Básicamente es un poco el escenario de otros ministerios que no es el escenario del Ministerio de Obras Públicas. Nosotros lo que tuvimos el año pasado es una altísima ejecución de obras que el plan de caja no acompañaba el avance físico de estas obras, ¿verdad? O sea, lo que generaban de certificados no pudo ser acompañado con la capacidad de pago que teníamos. Ahora, Pero hoy es importante contar que hoy en día está absolutamente subsanado. Nosotros, el Ministerio de Economía nos entregó muchos recursos y todos los recursos hemos obligado y hemos inyectado al mercado finalmente teniendo una ejecución histórica para julio de un año, ¿verdad? dos cositas nomás, Claudia. Y yo, a ver, primera aclaración para que la gente sepa el punto que estaba también muy en el foco de la discusión. La deuda que ustedes tenían pendiente con las empresas vialeras, que era aproximadamente 250 millones de dólares, si no me acuerdo mal, ¿esto está finiquitado o cómo? Está prácticamente en un 95% ya canceladas las deudas. En el mes de julio hemos pagado más de 100 millones de dólares. Eso es un récord histórico. Nunca se ha pagado en un mes de julio en la última década ese nivel de inversión. Y la buena noticia también es que el día de hoy el diputados sesionó y promulgó, ya le dio también sanción al proyecto de ley de los intereses. Ah, Entonces, sí. con ello vamos a poder pagar eso que estaba adeudado, que son intereses que fueron generados en el gobierno anterior, pero que nos toca pagar a nosotros. Correctísimo, que era uno de los puntos de acuerdo, digamos, entre las vialeras Claro, y el gobierno. Me gusta, te agradezco mucho por contarme esto y por poner sobre la mesa que, bueno, el tema. ¿Por sí. qué te digo esto, Claudia? Porque hay gente que sigue mezclando cómo manejó el Ministerio de Obras Públicas con cómo maneja salud y cómo maneja IPS el tema. Pero yo quiero plantearte el punto por lo siguiente. Eh, eh, Porque lastimosamente esto no se usa para bien. Yo entiendo cuando vos señalás, mira, nosotros tenemos proyectos cuya ejecución va a durar 4 años. No sé, por decirte, una ruta que mide Sí, 500 kilómetros, ¿verdad? Eso no se puede hacer en un año. Entiendo. 36 meses el bioceánico, por Por ejemplo. ejemplo, bueno. Ahora, pasa lo siguiente, Claudia. Esto fue la excusa del Banco Mundial y ahora yo estuve estos días tratando de leer un poco el tema para ver cómo se originó todo este quilombo. El Banco Mundial, con Ernest Bergen en el gobierno de Nicanor, es el que ordenó firmar un acuerdo, o sea, con la aquiescencia de Ernest Bergen invitado, invitarle al ex ministro Bergen, para firmar este acuerdo de presupuestos plurianuales para dos carteras específicamente, obras públicas y salud. La excusa del Banco Mundial en el caso de obras públicas es que efectivamente hay proyectos que son cuya ejecución es de más Traspasan un sí, año. de un año. Ahora, acá hay un problema, mi querida Claudia, y es que la Constitución paraguaya, que está sobre todo acuerdo, en su artículo 16 dice que el presupuesto en Paraguay es anual. Y en consecuencia, si vos tenés una obra de 5 años, por decirte, Itaipú, por decir, no sé, la que vos me digas, vos lo que tenés es una obligación de ejecutar lo que te dan para el año y volver a ejecutar lo que te dan al siguiente y así, porque lo que no podés hacer,
sin violar la Constitución, es el presupuesto plurianual que el Banco Mundial hizo violando la Constitución, en complicidad con el ministro Berin y el presidente Duarte Frutos. Ahora, vos estás contando que en el tema de obras públicas esto está prácticamente solucionado, pero, claro, el argumento, la línea argumental que sostiene esto es la que da obras públicas. Y en salud se manyucaron 2.000 millones de dólares. ¿Cómo se manyucaron 2.000 millones de dólares? Y con el argumento de que hay compromisos que son más grandes que un año, las compras del año que viene para abastecimiento de salud, y por ahí se vaciaron 2.000 millones de dólares, destruyendo la convergencia fiscal, la estabilidad presupuestaria, destruyendo todas las cuentas del Ministerio de Salud y del IPS y generando el peor agujero financiero en la historia presupuestaria del Paraguay. El peor. O sea, 4 puntos del PIB. 4 puntos del PIB se llevaron con este mecanismo. Y perdón por la perorata, pero esto tiene que terminar. Ahora, yo lo que me preocupa cuando vos, el Banco Mundial se va a enojar, pues que se enoje. No, pero a ver, pero los presupuestos son anuales, Enrique. Los procesos son los que traspasan, o el contrato que hace el Estado con algún proveedor es el que traspasa, evidentemente, un periodo de tiempo, porque el contrato es para provisión de algo en 36 meses o en 24 meses, y finalmente, si ese bien esa compra se está dentro del total máximo que se puede comprar y por necesidades de la institución, ya sea la nueva red de hospitales, la demanda que hay en ese momento, necesitan adelantar o comprar, ¿verdad? Lo que está contratado es un tema. Yo no quiero entrar mucho en el detalle porque es la dinámica, digamos, de adquisición de medicamentos que yo no manejo en detalle. Yo sí te puedo hablar muy bien sobre lo que son las obras. Nosotros, si la obra es, vamos a decir, es de 100 millones de dólares, yo no pongo todos los años porque es plurianual, no pongo 100, 100, 100 en 3 años. Yo pongo en mi presupuesto para esa obra que arranca en el año 2026 una programación de 20 millones de dólares porque al inicio es lo que puede certificar. En el segundo año tiene su cumbre, ¿verdad? Su pico de certificación y programo que va a certificar 50, y en el tercer año cargo la diferencia, ¿verdad? 30. Entonces, obviamente, yo ejecuto como máximo 20, como máximo 50 y como máximo 30 en cada año, de acuerdo a lo que es la programación, la evolución, de acuerdo al cronograma de la obra, ¿verdad? Y eso, desde mi punto de vista, en el caso de obras públicas, corresponde que sea plurianual, porque ¿qué pasaba antes? Yo contrato un proyecto en el año 2026, y si no tengo esta comunicación con el Ministerio de Economía, donde le digo, yo estoy contratando un proyecto en el año 2026 y este proyecto va a tener recursos en el 2027 y en el 2028, como para que él reserve y sepa que durante 3 años se van a ejecutar obras, cosa que el año que viene yo no contrate más obras sin tener en cuenta la que ya estaba en ejecución. Entonces, tiene que ser muy ordenado y tiene que tener esta proyección en el tiempo. Claro, lo que pasa es que para que sea muy ordenado precisamente es que la constituyente norteamericana, que es la fuente de nuestra constituyente para establecer esta pauta, estableció que el control tiene que ser anual. Porque vamos a poner en el plano teórico la cuestión, Claudia, para que se entienda bien el punto. Y es así. Vamos a suponer que vos tenés una capacidad de contribución para el año 2026 que es X, ¿verdad? Está ahí, y entonces vos podés ejecutar el presupuesto que se votó porque hay una capacidad de contribución. Pero en 2027
va de retro Satanás a un terremoto. Y tu capacidad de contribución cae a 10%. La razón por la que el presupuesto es anual es que el control realmente adecuado y preciso es el que permite decir, no, ahora nuestra capacidad de recaudación es 10% de lo que era. Y por tanto el presupuesto se ajusta al 10%. Ahora, ¿qué pasa cuando vos tenés un presupuesto plurianual como hacen estos payasos del globalismo? Porque el Banco Mundial es una escoria del globalismo. Lo que hacen es habilitar la ventana para el robo. Pero esto es lo que están haciendo no en Paraguay, en Bruselas. Ursula von der Leyen se está llevando con su familia el continente en carretilla, ella y sus cómplices. Y entonces exportan el modelo, porque el modelo es un modelo extractivo en todas partes, vía organizaciones multilaterales, creo como el Banco Mundial en el caso paraguayo. Pero vos sabés que yo... Te termino sí. la idea nomás. Entonces, la excepción buena que vos estás mencionando justifica a la regla mala que pasa en salud y en IPS. Y eso es lo que no puede pasar. Porque salud e IPS están haciendo compras sin sustento presupuestario 2027-2028, endeudando al Paraguay. ¿Y a qué nos obligan, mi querida Claudia? A endeudarnos. ¿Con quién? Con el Banco Mundial. ¡Oh, sorpresa! En el caso de obras públicas, yo te diría que sucede todo lo contrario, Enrique. ¿Por qué? De hecho, te cuento que un poco la bicicleta que nosotros heredamos del gobierno anterior respecto a obras públicas era porque se contrataba en el año, vamos a decir, año 2021, obras que obviamente son compromisos del Estado porque las obras se iban a construir en el año 2021, 2022, 2023. Pero ¿qué pasa? No se presupuestaban en el año 2022 y se volvían a contratar nuevas obras y la que ya estaba en ejecución no tenía presupuesto y había que reprogramar y así estirar, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, en el caso de obras, yo tengo un presupuesto año a año más o menos de $1.000 millones. Si yo este año ya tengo obras en ejecución que van a traspasar al año 2027, que en proyección van a requerir, no sé, $200 millones o $300 millones, obviamente a mí me queda la diferencia para nuevas obras, ¿verdad? Porque yo ya comprometí recursos durante los futuros años de ejecución. Ahora, lo que en el caso de obras públicas es imposible hacer y sería una nefasta práctica hacer, adelantar un certificado de obra y decir, yo te doy el anticipo y en el segundo certificado te certifico el 100% de la obra, porque eso está a la luz, ¿verdad? De que no puede suceder, porque tenemos un cronograma de avance Claudia, físico no, y una secuencia para la ejecución de las obras. El hecho de que vos hayas mantenido o hayas restablecido, digamos, un esquema de orden es una excepción, porque yo quiero recordar que la entrevista que tuvimos nosotros contigo, cuando empezó a ponerse en evidencia, digamos, la crisis, estamos hablando de antes del acuerdo de los 250 millones de dólares, acá lo que se había hecho en obras públicas, igual que en salud, fue comprar sin plata. ¿Por qué, Claudia? Y vuelvo a reiterar, porque yo no quiero que vos te des por aludida acá, porque yo creo que con lo que estás contando hoy está claro que vos sos una de las tipas que arregló el tema o que arregla el tema, ¿verdad? Ahora, cuando vos recibiste este quilombo, el quilombo estaba en el mismo esquema que en salud, a saber que el Ministerio de las Públicas contrataba sin tener dinero. Es más, en una entrevista en la primera mañana vos nos habías contado que se había llegado al punto de tener contratos por 70 millones mensuales cuando que la provisión presupuestaria era 30 millones, ¿te acordás? Sí, que nosotros ejecutábamos obras dentro de nuestro presupuesto. Sí. Yo nunca salí de mi presupuesto, pero el plan de caja que nos disponibilizaban en ese momento era menor a la necesidad de pago que teníamos. Porque la necesidad de pago se había fijado sobre contrataciones
que no tenían base presupuestaria. Entre paréntesis, violando la ley 1535. No. Esto lo explicó el ministro Oscar Lovera, no es que lo expliqué yo, el jueves. Lo explicó muy bien. Ahora, en salud, esto es sistémico y se ha llevado a la enésima potencia y en consecuencia simplemente se usa el presupuesto plurianual para decir, no, como en 2028 nosotros ya tenemos esto, vamos a hacer esta compra a futuro. Ahora, ¿cuál es el negocio en esta materia? Y este es el punto central y por el cual todo el mundo está calladito. Están calladitos los opositores, están calladitos los periodistas, están calladitos los políticos, el gobierno está calladito. Creo que los únicos que hablaron son Bachi Núñez, Derlis Maidana y Gustavo Leite. Creo que Rafa Filisola, tengo que admitirlo. Y el resto está todo mudo, mirando para otro lado. ¿Sabes por qué? Porque este es un negocio financiero. Estos presupuestos plurianuales lo que generan es obligación de endeudar sin consentimiento del Congreso. No, mira, Eso vos es lo sabés que está que yo te digo, Enrique, que nosotros como gobierno estamos haciendo un esfuerzo muy importante hoy y el Ministerio de Economía está liderando este flujo también de información a tiempo real, ¿verdad? Y hay este mismo elemento que te estoy comentando que se llama certificado de plurianualidad que nosotros tenemos que tener del Ministerio de Economía para licitar. A mí en lo personal me parece muy buena práctica porque el Ministerio de Economía registra, ¿verdad? La obra a su inicio, antes de la firma del contrato, y hace una proyección conforme a la curva estimada de la obra. Con lo cual, ya va cargando año a año las necesidades comprometidas por el Estado en el caso de obras públicas. Hay que hablar de la verdad. Cuando nosotros agarramos, o sea, subimos a la gestión en el año 2023, muchísimas de estas comunicaciones al Ministerio de Economía no se daban, muchísimos procesos se llevaban en planillas Excel. Nosotros hoy, y te puedo decir con mucha certeza y mucha seguridad, tenemos un flujo de información a tiempo real. El Ministerio de Economía tiene acceso completo al sistema de certificación que es electrónica en el caso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Pedimos autorización para licitar, para adjudicar, para contratar, para cada convenio modificatorio del contrato, y eso hace que finalmente se ordene la casa. Ahora, eso es una bajada de línea muy fuerte del presidente de la República, ¿verdad? Donde se generan estos procesos que obligan a las instituciones a dejar de ser compartimientos estancos y que la información de la ejecución de ese presupuesto no sea solamente te doy 1.000 y ejecutar, no. Te doy 1.000, ya tenés comprometido 400 del año pasado porque son tus obras que están en marcha y tenés el espacio para nuevas licitaciones de la diferencia, por ejemplo. No, claro, primero, decir, uno. Y sale una obra y entra otra nueva. Te agradezco enormemente la gentileza de atendernos 2 veces en el mismo día. Eso es número 1 y principal, así que No, por es número 1. Número 2. No, yo no puedo dejar de insistir en que lo que vos estás explicando es excepción y que la regla es el desorden. Y cuando una persona lee el decreto 3813 de plurianualidad, simplemente se da cuenta, por el considerando, de que es el caos organizado. Y nuestros nietos pagando impuestos para que ellos sean millonarios. Esto llega a acabar. Pero hoy hay una red mucho más importante de hospitales y una demanda también creciente. Se pueden ver las estadísticas de la cantidad de consultas 40 millones, y estudios. O sea, subieron las atenciones médicas del Paraguay, nos dijo el ministro de Economía, subieron de 20 millones a 40 millones. No estoy discutiendo. Pero eso no es excusa para desordenar las cuentas. Tenemos un agujero ahora de 2.000 millones, mi querida Claudia. Eso no es. Ahora sí, de vuelta. Segunda vez en el día te tengo que dejar. Porque ya se nos fue el tiempo. Un abrazo, mi querida. Pero tenemos que seguir hablando. No, y te agradezco y tenemos que seguir conversando, ¿verdad? De las obras y estos temas presupuestarios que son fundamentales para
que haya un desempeño importante, también finalmente un resultado de la ciudadanía. Así es, señora. Un abrazo, Claudia, gracias. Muchísimas gracias. Dale, chao, chao, Claudia Enrique, hasta Centurión, luego. ministra de Obras Públicas. Chao, nos vemos respecto al tema. En Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Personal ilimitadamente conveniente. Cervepar, hecha por muchos, disfrutada por todos. Efermol Grip actúa 3 veces más rápido.